Marilyn Manson, artista estadounidense, completamente esclavo del diablo. Esclavo de tal manera que llegó a declarar que el diablo no existe y el satanismo es el arito de uno mismo. ¿De verdad? Solo Satanás puede hacer que un adepto suyo diga semejantes mentiras. Manson es un esclavo, un hijo del diablo, el cual manipula. Es un hombre sin fe. Quisiera poner en guardia a todos los progenitores acerca de quienes van por ese camino y decirles: si tus hijos escuchan música satánica, vigílalos, sálvalos para que no tengas que llorarlos una vez estén muertos. Sí, exactamente así, para no tener que llorar los muertos. Cuando digo estas cosas, no falta alguien que se ríe. En la prensa a menudo se burla acerca de estas declaraciones. Ve y habla con los padres de los chicos que hoy día ya no existen, por haber sido capturados por el torbellino del satanismo. Ríanse en su cara a ver si tienen valor. Quisiera decirles a los padres de estos hijos que escuchan esa música: sálvenlos acompañándolos desde la adolescencia. Edúquenlos en la fe, llévenlos a la iglesia, también desde pequeños. Aunque lloren, aunque corran por toda la iglesia, llévenlo ustedes. Es por ósmosis que se educa en la fe. ¿Quieren un ejemplo de cómo el rock satánico lleva a la muerte? Les cuento una vivencia sucedida en Italia. En el homicidio de Sor María Laura Mainetti a manos de 3 menores de edad de Chiavena, un pueblecito en la provincia de Sondrio. Era de noche, hacia las 10 de la noche. Sor María Laura sale del convento donde vivía. Una chica de 17 años la llama pidiéndole ayuda. Le dice que fue violada y que está embarazada. Es una excusa para poder encontrarse con la religiosa en un lugar aislado, el Parque de las Marmite de Giganti, frecuentado de noche por prostitutas, y poderle ofrecer allí, junto con sus amigas Verónica y Milena, como sacrificio a Satanás. Según lo confesado después por las chicas, la víctima inicialmente designada habría sido el párroco del pueblo, pero fue descartado a causa de su complexión robusta. O sea, era el sacerdote que lo querían matar, pero como él era fuerte, no lo podían dominar. Las 3 muchachas acompañaron a la religiosa a lo largo de un sendero poco iluminado, la golpearon y la asesinaron. Cuando las jóvenes confesaron, dijeron que la hermana, ya arrodillada en el suelo, le pide a Dios que las perdone. Los medios de comunicación pusieron de acento el interés de las chicas por el esoterismo y por Marilyn Manson. ¿Qué papel pudo haber tenido esta pasión inicial en el gesto de estas 3 chicas? Es verdad que no puedo decir que la causa que desencadenó este homicidio haya sido una sola canción, pero algo sí es cierto: la música satánica es uno de los principales medios de difusión del satanismo entre jóvenes. Los mensajes de la música satánica logran sin lugar a dudas influir en la mente y en el corazón de los jóvenes. A través de cierto tipo de música, los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse a temas nuevos, desconocidos también, y fronteras del mal que antes no eran exploradas. Hoy en día se multiplican los cantantes de rock que se inspiran en el diablo para conseguir fama y dinero. Es una puerta abierta hacia lo peligroso. Las palabras de Manson ya citadas, de que el diablo no existe y que el satanismo es un culto de uno mismo, entonces dice él también que esto no significa adorar al diablo, significa que el hombre ha de ser propio, que el hombre es su propio Dios en la tierra. No son más que los no valores que cierta música está llevando a los jóvenes.
Es como un lavado de cerebro que conduce a la nada, a la abominación, a la furia homicida, la autodestrucción. Ya yo había mencionado anteriormente los demonios de autodestrucción. La gente no sabe por qué no puede parar en destruirse a sí mismo con cosas que saben que hacen daño. El mensaje negativo propuesto por un disco es una semilla peligrosa lanzada al alma de los jóvenes. Almas puras y fáciles de contaminar. En los últimos años, el rock satánico se ha vuelto una moda que se expresa a través de las corrientes musicales más extremas. Las cubiertas de los discos están llenas de imágenes blasfemas y los textos incitan al odio y a la violencia frente a los cristianos. Muchos de estos cantantes están ligados de manera estrecha a las sectas satánicas. En Estados Unidos, los cantantes King Diamond y Asheron colaboran con la Iglesia de Satanás, que se propone como una religión alternativa perfectamente legal, hasta con Biblia y mandamientos. Dicha colaboración no significa nada. También Marilyn Manson hace unos años se encontró con Anton LaVey, el fundador de la Iglesia Americana de Satanás, y fue ordenado sacerdote. Blanche Barton, un exponente de esta secta, declaró: hemos recibido muchas preguntas de parte de los muchachos que han comenzado a interesarse por el satanismo gracias a la música y a la actitud de Marilyn Manson. Compren la revista Flash, dedicada a la música heavy metal y el hard rock. Divulgó en un artículo suyo cómo es la Iglesia Americana de Satanás, que el Señor lo ate y lo reprenda, describiéndola como la asociación más seria y fiable a la cual pueden dirigirse los amantes y devotos de las teorías ocultas. Luego escribió: si piensan que les puede ayudar el conocimiento del satanismo, si quieren formar parte de esta gran palestra del pensamiento que es la filosofía satánica, esta iglesia los espera. Libres de escribir lo que quieran, pero me pregunto, ¿saben lo que escriben? ¿Saben qué consecuencias pueden tener las palabras que escriben? ¿Saben qué significa proponer a un chico ciertas cosas? En 1996, un joven de La Spezia en Italia profanaba de noche los cementerios. Fue detenido por la policía y arrepentido declaró: me dejé arrastrar por la música black metal que sigo desde hace 10 años. En especial, los textos de algunos grupos noruegos y suecos, entre ellos Mayhem, los Dark Throne y los Marduk. Me han condicionado hasta tal punto que repetía como un autómata, decía el muchacho, todo lo que ellos contaban en las canciones. Esa música que escuchaba hasta 10 horas al día lo poseía hasta un punto que no se daba cuenta de la gravedad de sus gestos. Después, Daniel Murgia, inspector de la comisaría de La Spezia, quien tuvo a cargo la operación de este muchacho, dijo: el hilo conductor que ligaba a estas personas en su culto al mal era la música black metal. Sus contactos se llevaban a cabo tanto a nivel personal como en los conciertos de rock. Además, rock satánico, existen también otras imágenes que arruinan el alma, sobre todo la de los más pequeños. Por ejemplo, hay cómics que alaban a Satanás, ¿sí? También ellos dejan una marca y una herida en el alma y en la televisión. No siempre las imágenes ayudan. Por el contrario, a menudo inculcan en los más pequeños la idea de que se es feliz en la vida solo gracias al dinero, al sexo y al poder. Y también está en internet, alguna vez usted puede encontrar, cuando pone la palabra Satanás en internet, salió una instrucción completa de cómo seguir a Satanás, que varias personas lo pudieron encontrar, cómo entrar en una secta satánica, todo esto está. Entonces, el internet ha hecho más accesible que en el paso de las informaciones sobre el satanismo con un simple clic.
Se pueden encontrar sectas satánicas y uno se puede poner en contacto con ellas. El Señor proteja a nuestros familiares. El riesgo es especialmente grande para los jóvenes con dificultades que son emotivamente frágiles. Por ejemplo, los adolescentes que se criaron sin sus padres, que tienen padres divorciados o que tienen padres indiferentes. Si un adolescente que está viviendo una situación de malestar acude a internet para buscar respuestas y ayuda para estas molestias emocionales, puede caer en extrema facilidad en estas sectas. Para él puede ser el principio del fin. Está lleno de gente, aún por simple curiosidad accede a afirmaciones que hubiera sido mejor nunca haberlas vistos, porque ya ustedes saben a quién está invocando. Evidentemente no se puede generalizar, pero de verdad que puede ser el principio del fin, el inicio de un torbellino que cada vez llega más lejos. Cuando digo generalizar, es que no es siempre que la persona va a entrar a internet, va a encontrar información positiva de Satanás. Sabemos que no, pero por lo general hay una inclinación a buscar lo malo. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de que podamos tener el don de discernimiento para saber lo que es bueno y lícito para nuestra alma. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.